Hola, ¿cómo estás? Me da mucho gusto que sigas. Y bueno, el día de hoy quise apoyarte un poco con la tarea que te dejé en el video anterior. Y bueno, quisiera, antes de iniciar, como es nuestra costumbre, eh, orar para que Dios nos guíe y nos enseñe el día de hoy. Si me acompañas, cerramos nuestros ojos. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, muchas gracias, Padre, por la vida, por la oportunidad de estar aquí. Y ahora, Señor, con estas hermosas mujeres, Señor, que se han acercado para escuchar tu palabra, Señor, por favor, danos luz, danos de tu espíritu, Señor, para poder abrir nuestro entendimiento, Señor, para tener una conciencia clara, para asumir responsabilidades y tomar decisiones en este día, Señor. Sé que no es fácil, Señor, nuestro camino ha sido difícil y pues muchas veces nos equivocamos y te pedimos perdón, Señor, por todas las cosas que no hemos hecho bien, que hemos hecho en contra de lo que tú nos dices que hagamos, que podamos entender que es para nuestro bien, Señor, y que tú nos vas a ayudar en este camino, nos vas a guiar y nos vas a acompañar, que estemos seguras de ello, Señor. Que tu Santo Espíritu nos guíe en este día y en este momento. Quédate con nosotros aquí ahora. En Cristo Jesús, te lo pedimos, mi Señor. Amén. Pues muy bien, vamos a compartir, como es costumbre, nuestra presentación del día de hoy y la cual hemos llamado el ciclo de la experiencia. ¿Ok? Y vamos a trabajar un poco este binomio pensamiento-emociones porque pues en Levítico vimos la obediencia y desobediencia y las causas de. Y de repente cuando leemos Levítico nos sentimos un poquito alejadas del contexto sociocultural, ¿no? Histórico, y de una cultura que, como les decía yo, es diferente el oriente que el occidente. Sin embargo, el Señor nuestro Dios nos habla a toda la humanidad y principalmente a los que somos creyentes o seguidores de Cristo. ¿Okay? Entonces, que nos quede claro esta parte y bueno, vamos a iniciar el día de hoy en este momento para que tengamos, a ver, permítame, para que tengamos en cuenta la tarea. Bueno, la tarea que fue de Efesios 4, del 17 al 5, 21, entiendo perfectamente que es difícil que uno solito vaya y lea la Biblia, o si la lee, probablemente la interpretación o la forma en cómo lo vemos, pues es difícil porque estamos acostumbradas a tomar nuestras decisiones con base al contexto en que vivimos, a la forma de pensamiento, a lo que nosotros estamos acostumbradas y que bueno, de alguna forma, pues hay cosas que están tan difuminadas pues en la dinámica diaria que pensamos que están bien. No quiere decir que lo que hagamos esté bien a ojos de Dios solo porque nosotros pensemos que está bien. Que quede claro eso, mis hermanas, el pecado es pecado y siempre va a estar mal y siempre va a haber una consecuencia. Mal en ese sentido, mal en que nos hace daño, en que nos perjudica. Y me parece que Efesios, Pablo, hace una figura de una vida espiritual, la cual si tú la lees de tajo, vas a ver como difícil de alcanzar o demasiado estricto, pero vamos a irlo repasando o visualizando de una manera más puntual. Y las preguntas que te hice fue cuál fue el resultado de estar haciendo las cosas que por nosotras mismas, es decir, mi voluntad, lo que yo he estado diciéndome y pensando y creyendo que está bien. A veces somos muy aprensivas, muy controladoras y queremos hacer que las cosas sean a nuestra forma y a nuestro modo. Y yo no sé tú, pero a mí me ha ido bastante mal, ¿no? Cuando he pensado mi voluntad es la voluntad de Dios y puedo asegurarlo porque pues como soy cristiana y como doy cursos y entonces es un engaño que yo me hago a mí misma, el cual quiero compartir el día contigo. A ver, hoy esta reflexión. ¿Qué comportamientos van a caracterizar mi nueva vida cristiana? Es importante darnos cuenta que si tú y yo no hemos tenido ningún cambio de vida a partir de que conocemos a Cristo, conocemos su palabra, pues seguramente es porque nos falta madurar. Y el propósito de hoy es precisamente el acompañamiento a esta madurez. Esta madurez implica un proceso, pero implica también un razonamiento lógico, claro, concreto de qué es lo que nos está diciendo Pablo en esta escritura. Y vamos a ver entonces, a leer
todo Efesios 4, del 5 al 21, y después lo vamos a ir desglosando para que vayamos entendiendo juntas qué es lo que nos quiso decir. Entonces, Nueva Vida en Cristo es el título que algunas versiones traen. Esta es la Reina Valera, 1977. Tú puedes leer, y me encanta la idea de que leamos Dios habla hoy, Nueva Versión Internacional, las versiones que tú quieras, porque las palabras que realmente se utilizan en Reina Valera, pues es un español antiguo que viene del griego, y el griego a la vez, en algunos, bueno, acuérdense que las traducciones de la Biblia son hebreo y griego. Entonces, pues cuando ya se pasa al español, pues algunas palabras, y sobre todo son antiguas, cambian o no estamos muy familiarizadas con ellas. Entonces vamos a hacer lo posible por acercarnos lo más que podamos el día de hoy. Entonces leamos, dice, esto pues digo y requiero que en el Señor, que ya no andéis como los demás gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, excluidos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad habéis oído de Él y habéis sido enseñados en Él conforme a la verdad que está en Jesús, a que en cuanto a la pasada manera de vivir, os despojéis del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Os renováis en el espíritu de vuestra mente y os vistáis del nuevo hombre creado a semejanza de Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni le deis lugar al diablo. El que hurtaba ya no hurte más, sino que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la edificación según la necesidad, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maldicencia y toda malicia. Antes bien, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como también os perdonó a vosotros en Cristo. Y en el 5 el título es Viviendo como hijos de luz. Y dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, a Dios, como ofrenda y sacrificio de olor fragante. Pero la fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni obscenidades, ni necedades, ni truanerías inconvenientes, sino antes bien acciones de gracias, porque tened bien entendido que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque a causa de estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis, pues, partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad, comprobando qué es lo agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien redarguidlas, porque es vergonzoso aún el mencionar lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas redarguidas por la luz son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como imprudentes, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por lo tanto, no seáis insensatos, sino comprendiendo bien cuál es la voluntad del Señor, y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay libertinaje. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y salmodiando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, sometiéndoos unos a otros por el temor de Dios. Y hermanas, quiero compartir contigo también la manera en cómo yo le di
eh, vamos, ¿cómo les diré? Esa estructura para que podamos ser un poquito más digerible lo que es la palabra de Dios. Lo primero que necesitamos hacer es como, yo lo que hice fue poner como las palabras clave, digamos, en este caso. Dios siempre te da te muestra el problema que tú puedes enfrentar, pero también te muestra la solución. Y en este caso hay dos lados, la obediencia y la desobediencia. ¿Qué pasa cuando tú obedeces y qué pasa cuando no obedeces? Y a la parte final del 5, vamos a ver que hay una conclusión de toda la idea en general. Entonces necesitamos ir aprendiendo a identificar las partes principales de la Biblia para poderla entender y poder aterrizar mejor nuestras ideas. Entonces, como ustedes verán, yo aquí, por ejemplo, en puse vanidad de su mente, entendimiento entenebrecido, ignorancia, dureza de corazón, perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia, aquí dice despojados del viejo hombre que está viciado, perdón, conforme a los deseos engañosos, renovéis en el espíritu de vuestra mente y os vistáis al nuevo hombre. Y así sucesivamente me fui con todos los versículos. Identifiqué esas dos partes, una que tiene que ver con la obediencia, otra que tiene que ver con la desobediencia, para posteriormente hacer una lista. Entonces yo hice esta lista porque nos puede ayudar como a visualizar más concretamente. Le cambié un poco, digamos, la redacción, pero no el sentido de las palabras, y tú puedes buscar otras versiones para que te ayude. Entonces tenemos dos partes. Una que tiene que ver con la indiferencia a la palabra de Dios y otra que tiene que ver con la sensatez. Ser sensato es ser sabio, es ser prudente, es hacer las cosas de una manera consciente y responsable. Y ser indiferente es ignorar, no entender, no conocer, no quererte acercar, desidia, etc. Entonces, dice muy claro, por un lado, la indiferencia. ¿Qué es la indiferencia? La vanidad de mi mente, el entendimiento entenebrecido, es decir, un entendimiento que siempre estás en pesadumbre, entristecido, deprimido. Ese es el entendimiento entenebrecido. Es decir, que necesitamos despertar, estar en otra dinámica, en otra actitud mental. Ignorancia por la dureza de nuestro corazón. A veces somos ignorantes porque tenemos un corazón duro, queremos que la palabra de Dios se amolde a nosotros y no al revés. Dice, perdiendo toda sensibilidad, porque a veces nos volvemos insensibles a la palabra de Dios, se nos olvida, la dejamos por ahí y creemos que lo que nosotros pensamos y sentimos es lo correcto. Luego dice, se integraron a la lascivia, que es el deseo sexual insano, o sea, está viciado conforme a los deseos engañosos. Esta columna nos describe perfectamente cuando tú y yo andamos indiferentes, ¿ok? Con una que tú y yo tengamos, entonces esa es la parte que necesitaríamos trabajar. Y por otro lado, la parte sensata, la sabia, la que tenemos que ir madurando, la que tenemos que ir adoptando, la que tenemos que ir transformando, dice, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Uno, despojarnos del viejo hombre, es decir, desechar ya a nuestra vieja mujer, a nuestra vieja forma de ser. Vamos a tener que hacer esta tarea si queremos ir renovando nuestro entendimiento. Después dice, renovar el espíritu de vuestra mente. Necesitamos cambiar nuestra manera de pensar hacia nosotras mismas y hacia nuestras creencias. Porque a veces estas creencias que tú y yo tenemos es producto de una experiencia que tuvimos en donde sentimos, pensamos y creemos cosas negativas en lugar de positivas. Ahorita les voy a explicar bien esta parte. Luego dice que nos vistamos de nueva mujer o de nuevo hombre. ¿Okay? Que nos vistamos nuevamente. Es como cuando tú y yo nos quitamos una ropa y bueno, ahorita mírenme qué linda, hace rato traigo una playera. Claro, nos tenemos que vestir de esa nueva mujer, de ese nuevo hombre. Dice a semejanza de Dios en la justicia y santidad de la verdad. Tú y yo estamos vestidas de Dios cuando somos justas y somos santas. ¿Cómo es? A través de la verdad. ¿Ok? Desechando la mentira. Es importante no estar en mentiras, siempre buscar la verdad. Hablar verdad cada uno con su prójimo. Esa es otra de las virtudes que nosotros necesitamos sembrar y necesitamos proponer. Y la parte de indiferencia otra vez dice el que roba, el que hurta, ¿sí? El ladrón, ¿no? Ese es el indiferente, el que agarra las cosas que no son suyas. La indiferencia también tiene que ver con la palabra corrompida que sale de nuestra boca, las groserías, las maldicencias. Dice que es esto o parte de la insensatez o la indiferencia entristece al Espíritu Santo de Dios.
¿ok? Pero también dice que los que andan en amargura, enojo, ira, gritería y maldicencia y toda malicia. ¿Cuántas veces tú y yo hemos andado? A lo mejor no matamos a alguien, pero andamos enojadas, somos iracundas, gritamos. Creo que a todas nos pasa. Si nosotros queremos sembrar y queremos prosperar y queremos edificar, dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre nuestro enojo. ¿Qué quiere decir esto? Que sí se vale enojarse, pero no llega al grado del pecado, ¿ok? Todos somos seres humanos, tenemos derecho a enojarnos, pero no al nivel de pecado, que no se ponga el sol, es decir, que no amanezcas enojada, sino que te acerques a la persona para que puedas resolverlo, porque dice no deis lugar al diablo, porque si tú permites eso, entonces ya del enojo va al odio, ¿no? Y a la indiferencia y empiezas a hacer un lío tremendo cuando no paras el enojo. Y eres a las personas, gritas, etcétera. Luego dice que trabaje en lo que es bueno. Tú y yo estamos dotadas de dones hermosos. ¿Qué es lo que tú y yo tenemos que hacer? Trabajar en lo que es bueno. Si lo que estoy haciendo contigo en este momento es bueno, pues tengo que hacerlo y seguir haciéndolo y enfocarme. Dice en nuestras palabras, palabra buena para edificación según la necesidad. Necesitamos encontrar esas palabras, no tus palabras, sino las palabras de Cristo, de Dios, de su palabra, cuando nosotros tenemos una situación difícil, si estamos en una situación de discusión o de diferencia de opiniones, nos tenemos que calmar, que callar y leer la palabra, orar para que podamos tener palabra de edificación. No es fácil, hermanas, pero es posible. Dice que no contristemos al Espíritu de Dios, Espíritu Santo de Dios, ¿ok? Es tener cuidado, ser cuidadosas en ese sentido. Más sobre la indiferencia, dice que el que anda en indiferencia anda en fornicación y toda inmundicia o avaricia, que esto, fornicación, inmundicia, avaricia, es idolatría, ¿ok? Anda en obscenidades, necedades, truanerías, inconvenientes, es decir, estafas, vilezas, en cosas chuecas, ¿no? Malas. Anda en engaño con palabras vanas, ¿sí? Enrollan a las personas, etcétera, ¿no? Y el que es sensato o el que tiene que sembrar para la sensatez o el que es sabio es benigno con los otros, misericordioso, perdonador, imitador de Dios como hijo amado, no como hijo castigado, no como hijo despreciado, no como hijo abandonado, es como hijo amado, porque Dios nos ama, Él nos ama y eso es obedecer a Dios. Andar en obediencia significa ser hijo amado y comportarnos como hijo amado. No confundamos, no como hijo castigado que se porta mal y que Dios nos va a castigar, ¿ok? Dice, anda en amor como también Cristo nos amó, como ofrenda y sacrificio de olor fragante. Y nosotros, tú y yo, somos una ofrenda de olor fragante cuando estamos conectadas con Dios, cuando estamos en la actitud humilde de querer hacer su voluntad, en esa obediencia, pero con conciencia. Y si andamos sin indiferencia, dice que andamos en tinieblas, en obras infructuosas, que es que avergüenzan. Cuando tú y yo estemos avergonzadas de lo que hicimos es porque anduvimos en tinieblas. Y tú y yo a veces andamos en tinieblas, hermanas, es normal, completamente normal. Fíjense de Génesis 1 y 2, que la tierra estaba desordenada, vacía y en tinieblas. Así anda mi vida y tu vida cuando estamos sin Dios. Necesitamos buscar la luz para que tenga orden nuestra vida, para que sepamos qué camino estamos andando. Porque los sensatos, dice, andan en acciones de gracias, siempre agradecidas. No participamos con los idólatras, es decir, con los que son indiferentes. Esto no quiere decir que los odiemos, hablemos mal de ellos, que no, simplemente no andamos haciendo las mismas cosas, buscamos hacer las cosas de la luz. Y aquí dice, andan en la luz con el fruto de espíritu de bondad, justicia y verdad. Eso es lo que pretendemos, lo que buscamos, lo que deseamos en nuestro corazón. Comprueban, porque es la única manera de comprobar cuál es la voluntad del Padre y qué le agrada al Padre. Tú quieres hacer la voluntad de Dios, pues tienes que leer la palabra y saber qué es lo que Dios quiere decir. Dice, saben desenmascarar ante la luz todas las, es decir, cada cosa que a ti y a mí nos pasa, se la ponemos delante de Dios y decimos, Señor, ayúdame a aclarar. Tenemos que aprender a acercarnos a Él y decir, Señor, yo no puedo con esto, Señor, ayúdame a andar en la luz. Acuérdate de los salmos, acuérdate de David, acuérdate de esas hermosas palabras que decía, ¿quién es el hombre para que de él tengas misericordia y el Hijo del Hombre?
porque Dios siempre tiene misericordia de nosotras y Él siempre nos va a mostrar el camino en que debemos andar. Dice, muéstrame el camino en que debo andar, que es el único el que nos va a dar la luz. Eso es lo que quiere decir Efesios, hermano. Espero que lo hayas leído correctamente, porque esto se conecta mucho con nuestra vida cotidiana, normal, y no es un regaño, solamente es una forma de acercarnos a Dios. Y en conclusión, siempre tiene una conclusión la palabra de Dios, dice en la 14:21 dice, 1, despierta, no te duermas, aguas, cuidado, levántate y vive, no te deprimas, no estés con miedo, no andes de negativa, no, mira con prudencia, repito, con inteligencia, ten cuidado con la boca, no te aceleres, cálmate, anda como sabia. Los sabios escuchan, no hablan, escuchan. Aprovecha el tiempo. ¿Por qué? Porque vienen días malos. Mis hermanas, estamos en días difíciles, estamos en días malos. No seas insensata, es decir, no hagas lo que las personas imprudentes hacen, lo que acabamos de ver, los indiferentes. Comprende la voluntad de Dios. Y la única forma de comprender la voluntad de Dios, ¿qué quiere Dios? Amarnos y que nosotros nos sintamos amados y que vivamos como hijos amados. Dice, otra de los consejos hermosos que veo, no os embriaguéis con vino. ¿Por qué no debemos de embriagar con vino? Porque cuando tú y yo estamos embriagadas con vino, andamos en libertinaje porque se va la conciencia. No hay disensión, o sea, no hay discernimiento, se pierde. Ser llenas del Espíritu, hablando entre nosotras, alabanzas a Dios desde nuestro corazón. Desde nuestro corazón necesitamos realmente alabar a Dios. Si no hay una alabanza desde el corazón, con entendimiento, con voluntad, con intención, entonces no estamos madurando. Yo te invito a que maduremos. Yo te invito a que te levantes. Yo te invito a que miremos con prudencia. Yo te invito a andar como sabias. No es fácil, hermanas, pero tampoco es imposible. Si lo dice la palabra es porque nos está invitando, nos está exhortando, nos está diciendo, nos está instruyendo cómo podemos hacer. Y yo te quiero compartir una forma de cómo podemos nosotros, te quiero instruir de alguna manera, aquí dice la palabra cómo, pero quiero aterrizarlo a nuestra vida cotidiana y a que entendamos un poquito más de dónde viene todo esto. ¿Ok? Fíjate. Nuestra experiencia de vida es como un iceberg, lo que ves ahí. ¿Qué ves aquí? Vemos esta primera parte, que es lo que ven de mí. ¿Qué ven de mí? Que soy, pues, Socorro Castillo, así estoy vestida, me dedico a dar clases, me dedico a dar cursos, me dedico a lo que sea yo, madre, hermana, tía, lo que sea yo. Eso es lo que ven de mí, eso es lo único que sabes de mí. Lo que no sabes de mí es lo que está aquí abajo y se divide en 3 partes. Primero, lo que siento. Y lo que siento tiene que ver con estos sentimientos que afloran cuando hay un impacto en mi vida. Segundo, lo que pienso. Lo que siento y lo que pienso están conectados. Ya lo vimos hace rato con las costumbres, tradiciones que a veces tenemos cuando andamos en un camino equivocado, erróneo, alejado de Dios. Lo que siento y pienso está equivocado y por lo tanto hay una repercusión. Y eso tiene que ver en el fondo con lo que creo. Cuando externamente tenemos una experiencia con personas significativas de nuestra vida, alejadas o no de Dios, nosotros tenemos una experiencia la cual va a repercutir con lo que ven de mí, lo que yo veo, el tono de voz, los gestos, la expresión corporal, me hacen sentir de alguna manera, me impactan mi pensamiento y mi creencia de mí misma. Es decir, mis experiencias positivas serán entonces, me van a edificar, me van a dar frutos espirituales sanos, pero las experiencias negativas va a ser lo mismo, pero van a ser insanos, porque yo lo internalizo. Y una vez que yo lo creo, vuelvo a tener la experiencia y se vuelve a dar el ciclo. Entonces, aquí donde dice más y donde dice menos, la tarea que tendrías que hacer es cuáles son mis experiencias positivas y qué me hacen sentir y pensar.
Entonces van a escribir aquí todos los sentimientos, por ejemplo, experiencias positivas y que me hacen sentir emoción positiva, autoestima alta, que valgo, la felicidad, la paz, la esperanza, la fe, la confianza, la seguridad, todo lo que se te ocurra positivo y lo vas a poner aquí, por favor, vas a escribirlo. Y lo que dice aquí negativo, vas a escribir todas esas sensaciones, pensamientos y sentimientos negativos que te produjeron esas experiencias de vida negativas. Enojo, tristeza, odio, temor, inseguridad, desconfianza, todo lo que te venga en mente, por favor. Este es un ejercicio muy importante. Necesito que aterricemos lo que leemos, que aterricemos en nuestra vida cotidiana, normal, como está nuestra experiencia de vida hoy, y esto lo tendrás que hacer a nivel individual. Vas a hacer tu lista aquí, y a nivel, y lo positivo y lo negativo. Lo pueden hacer individual y luego compartirlo, lo puede ser en este momento en el equipo, para que ustedes puedan irlo conversando, irlo socializando, como ustedes lo decidan. Pero esto es importante, darnos cuenta qué está sucediendo en nuestra vida, porque a veces, por ejemplo, si yo tuve una experiencia negativa, ¿no? Y yo me encontré que a lo mejor en mi vida, una experiencia de vida con mi madre, con mi padre, una persona tal vez muy estructurada o con muchas reglas, y de repente viene una Socorro Castillo a decirte que así tienen que hacer las cosas. Entonces mi tono de voz, mi forma de mover las manos, mi gesticulación, te remiten a la experiencia, y entonces dices, oye, entonces te voy a chocar. Vamos a chocar tú y yo. ¿Por qué? Porque te estás, inconscientemente, estás experimentando nuevamente esa figura que fue estricta y que a lo mejor te provocó un sentimiento negativo y un pensamiento hacia ti negativo. Y te hizo sentir que eras una persona incompleta, que necesitabas siempre ayuda, que no sabías hacer las cosas, qué sé yo lo que pasa en tu vida. Porque esos son los lados oscuros que tú y yo necesitamos que Dios les dé luz. Esos son los lados que necesitamos experimentar, porque estos son nuestros defectos de carácter. Porque si yo no lo trabajo, déjenme ver si lo puse, si yo no lo trabajo, no. Si yo no lo trabajo, ¿qué es lo que voy a hacer? Miren, si ustedes y yo no trabajamos esta parte negativa, nos vamos a refugiar en uno de nuestros vicios o de obstáculos para crecer. ¿Cuáles son nuestros vicios o obstáculos para crecer? Comer demasiado, dormir demasiado, tomar, fumar, drogas, y el simple Facebook, los simples medios de comunicación, el celular, la anorexia. Hay un montón de cosas que hacemos por no fijarnos en eso que no hacemos y que nos daña y que pensamos que ya pasó. Nos volvemos los lolos, los indiferentes. No, eso fue en la infancia, eso fue, ya no me acuerdo. En algún momento de tu vida va a salir, mi hermana querida. En algún momento de tu vida va a volver a surgir, porque necesitamos ir sanadas, ir avanzando, ir procesando absolutamente todos nuestros sentimientos, todos nuestros pensamientos cautivos delante de Dios, como dice la palabra. Entonces yo te invito a que hagas tu lista personal, a que pongas incluso a las personas con las cuales relacionas esto, y cada vez que te salte ese sentimiento del iceberg, que es negativo hacia las personas, lo que tú ves de la otra persona, piensa que tiene que ver con qué creencia, qué fue lo que pasó en tu vida, que lo estás conectando para que tengas este espacio para orar, traer un versículo, en ese momento y dice, a ver, Señor, ayúdame, sáname. Si tú tienes un conflicto con tu hijo, con tu esposo, con tu hija, con tu suegra, con quien tengas, ponlo delante del Señor. Siempre esperamos que el otro cambie. No, hermana, cuando tú y yo tenemos un problema con el otro, el problema es nuestro. No es del otro, es nuestro. No, hermana, pero es que usted no conoce y no sé. Que no, mi hermana, ¿por qué pasa esto? Nosotros lo que hacemos inconscientemente, sin darnos cuenta, lo conectamos con esta experiencia de vida que fue significativa y fue con otra persona, no con la que tienes enfrente. Y esto nos sucede continuamente, mis hermanas. Nuestra cultura mexicana es una cultura de mensajes negativos, lamentablemente. Y la humanidad misma somos mensajes. ¿Quién nos da mensajes positivos? Dios. Nos da la fidelidad, el amor, la paz, la esperanza, la victoria,
y constantemente nos lo está diciendo. Lo que pasa es que nosotros no vamos hacia lo positivo, estamos acostumbrados a vivir en lo negativo. Y entonces, por lo mismo, necesitamos tú y yo estudiar y estudiar y estudiar, estar cerca de la palabra. Pero no para sentirnos culpables, castigadas, no, mis hermanas, sino para ser sanadas e ir evolucionando. Y entonces tú y yo tenemos que tomar una decisión. La indiferencia, como les decía yo, son las redes sociales, las series de televisión, dormir, el alcohol, drogas, etcétera. Y entonces no estamos acostumbradas a vivir una indiferencia, tan acostumbradas que pensamos que estamos bien, porque vamos a la iglesia los domingos, porque leemos la Biblia, porque oramos, ¿no? Y entonces ahí pensamos que ya estamos bien. Pero necesitamos trabajar sobre la sensatez, que es esta cualidad que te decía yo que tienen las personas que mostramos o que muestran buen juicio, prudencia, madurez en sus actos y decisiones. Y eso es lo que Dios quiere, que seamos sensatas. ¿Te acuerdas de la mujer virtuosa de Proverbios 10, de Proverbios 31, perdón, del 10 en adelante? Dices tú, bueno, parece como imposible, pero sí es posible. ¿Sabes que sí es posible? En Dios es posible. Seguir las pisadas de Cristo es posible, porque lo está en la palabra, y acuérdate que tenemos un Dios fiel que no nos deja. Entonces, yo aquí te dejo esto como parte de una propuesta. Digo, no es exactamente lo que a lo mejor quieras hacer, pero yo quiero decirte puntos que son importantes. Para que tú y yo vivamos un tiempo de calidad con todo lo que nos rodea, necesitamos administrar el tiempo cronos, porque el kairos es de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Y la diferencia entre cronos y kairos es el que cronos lo puedes administrar, lo puedes planear, lo puedes hacer de alguna manera, ¿no? Lo puedes manipular, pero lo que sucede también es voluntad de Dios. Pero el kairos es lo que va a pasar en su momento propicio. Normalmente no tiene un tiempo determinado, sino pasa cuando tiene que pasar. Es el tiempo de Dios. Pero si tú y yo queremos, podemos avanzar. Entonces, primero entender que es un proceso consciente, donde puedes hacer una serie de pasos de planeación, organización, dirección y control para usar el tiempo de una manera responsable y lograr objetivos. Es decir, necesitamos estar claros qué queremos para la familia, qué queremos para nuestra pareja, qué queremos para nosotras mismas. Entonces yo te invito a que hagas este tipo de ejercicio, y solamente como ilustración, hay actividades que tú puedes poner aquí. Yo le puse por esfera. Este es un ejercicio que yo hago con mis alumnos, donde yo defino en estos cuadrantes. Si yo mencionara cuál es lo importante y lo urgente que tengo que atender, y pusiera una lista de importante y urgente, y luego, si no lo hago, ¿cuáles serían los resultados si yo no hago esto que tengo que hacer? Esto me ayuda mucho para tomar decisiones. En este cuadrante está lo importante, pero lo no urgente. ¿Qué será importante, pero que no urge? Aquí estamos hablando de otra situación, pero tú lo puedes hacer conforme a tu realidad. ¿Qué sucede si yo no lo hago? ¿No? Pierdo el control, discuto con mi marido, etcétera. O sea, ahí vas a poner en tu vida personal. Y luego hay un tercer cuadrante que es no importante, pero sí urgente, que son las cosas que las tengo que hacer, que no son como llamadas por teléfono, ver el chat, etcétera, ¿no? Visitar a mis amigas, ¿no? ¿Y cuál es el resultado si no lo hago? Dependiendo, si es una amiga que está en un conflicto, a lo mejor sí es importante verla. Si yo puedo canalizar, bueno. Y lo que no es ni importante ni urgente, pues son cosas que la verdad, hermana, nos quitan el tiempo, y desafortunadamente estamos más tiempo aquí en este cuadrante 4, ¿ok? Luego dice aquí hacer una matriz. Esta es una matriz de gestión de prioridades que me va a ayudar a mí a tomar decisiones, a visualizar un objetivo, a mejorar mi uso de tiempo y a asumir mi responsabilidad de mi propia vida, y sí, a ser más sensata. Entonces, ya cuando yo tengo claro qué es las prioridades que yo tengo de acuerdo a la palabra de Dios, pues de que Dios es un Dios de orden, Él te dice que tienes que poner primero, eso te puede ayudar. Eso es solo un ejercicio que te puede ayudar a encuadrar. Si te interesa, puedes parar el video, tomar una foto, lo mismo que el anterior y lo mismo que la que sigue. La que sigue solamente te la puse como breviario cultural, porque miren, si nosotros no trabajamos cada una de las cosas o de las
las partes que yo les decía, perdón, me voy a regresar, aquí las negativas. Si yo no trabajo todo esto, nunca voy a saber qué sucede en mi vida hacia adentro. O sea, si ustedes ven, esto es como una cebolla, aquí está como tu corazón o lo más importante, ¿no? Lo que tenemos que cuidar, sobre todo, cuida tu corazón, y donde también tenemos cosas que no son lindas, ¿no? Y que fueron causa de alguna mala experiencia y que afectaron nuestro pensamiento, nuestro corazón y nuestra creencia. Entonces, a lo mejor, dentro de tu vida personal, de tu infancia, de tu experiencia de vida, tuviste temor, culpa, no sé, remordimientos, en fin, cosas, resentimientos que están conectados. Ustedes se fijan estas líneas, ¿no? El temor, por ejemplo, el temor a sufrir, a que no te amarán, a no sentir, ¿no? Y bueno, y todas tienen como la parte de valor, los valores que tendrías que trabajar. Y bueno, esto es nada más del diario cultural, esto se llama, de hecho, es el ciclo de la experiencia de psicología, pero bueno, te puede ayudar solo para ver, hermanas, no estoy diciendo pero que te puede ayudar como a identificar qué es lo que tú exactamente tienes, ¿no? Para que te des cuenta, para que te mires hacia tus experiencias y te des cuenta, por ejemplo, en mi autoestima, qué hago conmigo, que en realidad estoy ayudándome ante la situación a saber quién soy, qué quiero, a dónde voy, etcétera. O soy una persona que está sufriendo y que me aguanto y que no me o que tengo una voz que dice, no, no hagas esto, no hagas lo otro, ¿viene de Dios o viene de la cultura donde yo fui enseñada como mujer? Eso es bien importante, hermanas, porque a veces le echamos la culpa a Dios o queremos agarrar nuestras experiencias personales y ponerlas, encajonarlas en lo que Dios dice, y Dios es muy claro en su palabra. Necesitamos escudriñar la palabra, las escrituras, para que nosotros estemos entendidas. No lo hagamos solamente por hacerlo o no, ¿cómo decirles? O no nos vayamos con la experiencia de vida personal o de la comunidad donde yo estoy o de la iglesia, incluso de la iglesia donde estoy. Necesitamos ver la palabra y bajo la lupa de la palabra de Dios, darnos cuenta dónde estoy. Y si yo detecto que hay algo que tengo que trabajar, hermanas, yo te pediría que hicieras esa lista, la cual, en paso número 1, tendríamos que orar. Yo te invito a que oremos juntas en esta comunidad donde estás reuniéndote con estas hermanas, o incluso puedes escribir a alguien que te ayude a orar. Hermanas, necesitamos estar en Dios, necesitamos sanar, ¿ok? Yo te voy a, bueno, creo que ya es la última, sí, yo te voy a pedir, entonces, ya como por último, que retomemos la conclusión para que en esta tarde, en este día, o no sé si estás tarde, noche, no lo sé, podamos acabar o terminar con esta reflexión de la siguiente manera. Entonces, en conclusión, si hiciste la tarea o no, bueno, yo te invito a que reflexiones sobre esto. Te quiero invitar, es una invitación, como Pablo lo hizo con mucho amor, a que despiertes, a que no te duermas, ¿vale? A que vivamos una vida en Cristo, porque si no, si te duermes, te deprimes, te entristeces, te da miedo, no estás viva, estás muerta, ¿vale? Y la palabra es viva y eficaz, ¿ok? Mira con prudencia, ¿no? A tu alrededor, ve qué necesitas mejorar, ve, todas necesitamos mejorar. Anda como sabia, hay cosas que sí puedes hacer, hay cosas que no puedes hacer, aprende a escuchar. A veces queremos resolver problemas, pero hermanitas, no tenemos el control de nada, ¿no? Solo Dios puede ayudarnos. Aprovecha tu tiempo porque vienen cosas muy difíciles, días malos, y te necesitamos completita, hermana, por tu esposo, por tus hijos, por la familia, por las amigas, por las cosas que te rodean. No seas insensata, por favor, comprende la voluntad de Dios. No actuemos con ingratitud o con ignorancia, actuemos con sensatez. Tener cuidado con las cosas que comemos, que bebemos, que hacemos, ¿no? No nos embriagamos, o sea, y literal no es necesariamente el vino, sino a veces nos embriagamos con las noticias, con el Face, con el Instagram, o sea, con las redes sociales, y estamos embriagadas, y entonces empezamos a pensar que todo es natural, ¿no? Entonces ya empezamos a decir que sí a las cosas que no son naturales y que Dios dice que no están bien. Entonces tengamos mucho cuidado con eso, mis hermanas.
ser llenas del Espíritu, hablando entre nosotras alabanzas a Dios desde nuestro corazón. Te invito, mi hermana querida, a que hagamos estas cosas juntas. No estás sola, Dios está con nosotras. Y pues bueno, quisiera orar para despedirme y agradecerle a Dios el hecho de haber estado y compartido juntas en este momento. Si me acompañas, vamos a orar. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, en esta hermosa mañana, Señor, estamos delante de ti en esta tarde, en esta noche, Señor, en este día, Padre. Agradecidas primero porque tú eres un Dios de amor, un Dios de paz, un Dios sabio que nos ayuda y nos enseña a andar en tus caminos. Te pedimos que nos des de salud, Señor, que seamos sensatas, sabias. Señor, por favor, ayúdanos, Padre, porque queremos seguirte, servirte en amor y con todo nuestro corazón. No permitas que nos apartemos de ti. Enséñanos a estar como tú quieres que estemos. Enséñanos a andar en tu camino y en tu verdad. No permitas que veamos la vida o las circunstancias o el contexto donde vivimos como natural, sino que no imitemos al mundo, que te imitemos a ti. Ayúdanos a esto, Señor, con entendimiento, con sabiduría. Enséñanos a analizar nuestras vidas, a reflexionar en nuestros caminos, los pasos que damos. Y ayúdanos, como dice David, Señor, enséñanos el camino en que debemos andar. Gracias por esta palabra y ayúdanos. Bendice a cada hermana que escuche este video, a su familia y si tiene un problema, Señor, ayúdala a resolver y enséñale a caminar de tu mano. Porque te lo pedimos y oramos en el nombre glorioso de tu Hijo amado Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Muchas gracias, mis hermanas queridas. Las espero para la próxima ocasión. Y recuerden, cada semana tendremos un estudio nuevo. Espero que lo estén siguiendo. Y cualquier cosa, ahí tienen mi correo. Ya se los he dado en varias ocasiones o pueden escribir al Face de la iglesia. El Señor las bendiga. Gracias, mis hermanas.